En la razón anterior nos dimos cuenta que Jesús sufrió y murió para complacer a su Padre Celestial. Y veíamos dos textos que nos daban claridad con respecto cuál era este placer que sentía el Padre o esta satisfacción que él eh, sentía a través de su Hijo. Y Jesús, sabemos, él se compadecía o se alegraba en hacer la voluntad de su Padre. Para él era un deleite el poder cumplir con la voluntad del Señor, y nos enseñaba que si bien Dios cumple su propósito en nosotros, también nos manda a nosotros a ser obedientes de la misma manera en que lo fue Cristo con él. Sabemos que Dios lo llevó a vivir diversas experiencias y diversas situaciones en las cuales él debía cumplir con la voluntad de Dios, incluso hasta llevarlo a la cruz. Sabemos que Dios lo sometió a todo esto con una intención, con una misión y con un, con un final, sabiendo que él debía cumplir con la voluntad de Dios a pesar de todo. Él sabía que tenía que someterse a la voluntad de su Padre y que no podía fallar, porque si él fallaba, todos fallábamos. Pero él aún así fue y se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios en sumisión y obediencia. Y es precisamente lo que hoy día vamos a ver también. Cristo sufrió y murió para aprender obediencia y para ser perfeccionado en la voluntad de Dios. Y para eso vamos a estudiar dos textos. Ambos se encuentran en el libro de Hebreos, y el autor de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en Hebreos, en el mismo libro, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice lo siguiente: porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, hablando de Dios, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, debiese perfeccionar por medio de la aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea, el mismo libro de la Biblia nos está diciendo que Cristo aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Pero también debemos considerar algo importante. Todo esto que Él vivió y todo esto a lo que Él fue sometido, todo esto lo vivió sin pecado. Fue tentado en todo, sabemos, según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Y esta enseñanza es consecuente con toda la Biblia. Cristo fue sin pecado, eso lo sabemos y lo tenemos más que claro. Y aunque era hijo de Dios y era divino en su naturaleza, también era realmente humano. Y aún con todas las tentaciones que en este cuerpo hay, y todos los apetitos y las debilidades que se encuentran en este cuerpo físico, Cristo aún así no cedió. Él no pecó. Porque Cristo sintió hambre y fue tentado. Él sintió enojo y muchas veces también sintió aflicción en su corazón. También sintió dolor. Él también sufrió como usted y como yo. Él también se enojó, se molestó como usted y yo. También lloró. Pero su corazón, sabemos, amaba perfectamente a Dios. Él en su corazón se deleitaba en cumplir la voluntad de Dios. Él amaba de tal manera que actuó de acuerdo a ese amor. Por lo mismo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22, dice que él, no haciendo pecado, no hubo engaño en su boca. Por consiguiente, o consecuentemente a lo que estamos hablando, cuando la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, no nos está diciendo que aprendió a dejar de desobedecer. Quiere decir que con cada nueva experiencia él aprendió, pero en la práctica y en el dolor,
lo que significa realmente obedecer. Cuando dice que fue perfeccionado por y en sus aflicciones, no nos quiere decir que fue gradualmente librándose de algunos defectos, como si ya logré algo, voy dejando otra cosa de lado. No. Él en su naturaleza era cumplir con la voluntad de Dios. Aun si tuviese que pasar dolor o aflicciones, él sabía que debía cumplir la voluntad de Dios. Para él no era una opción pecar, él simplemente lo hacía, porque él amaba perfectamente a Dios su Padre y por lo tanto se entregó de la misma manera con que lo amaba. También quiere decir que gradualmente fue colmando la perfecta justicia de Dios con la cual tenía que cumplir para que nosotros también podamos ser salvos y podamos apoyarnos en su justicia. Si él hubiese cedido en algunas cosas, ya no hubiese sido nuestra opción para salvarnos, ya no hubiese sido nuestro mediador, porque ya tendría un defecto. Por lo tanto, la Biblia nos dice que él fue perfecto en todo, fue intachable. No hay error en él, no hay pecado en él, no hay ni una falta en la que nosotros podamos observar en él. Él fue perfecto en todo. Fue tentado en todo, pero no pecó. Él fue fiel a su amor hacia el Padre. Y es un gran ejemplo el cual nosotros debiésemos seguir. Pero con la gran diferencia que nosotros sí pecamos. Nosotros sí hemos fallado. Y por lo tanto la Escritura nos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ni uno, no hay justo, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Lamentablemente todos nos descarriamos a una. Y si no fuese por Dios, si Él no nos llamara en Cristo, no hubiese intención en nuestro corazón de querer acercarnos a su gracia y a buscar misericordia. Porque desde un comienzo dice la Escritura que el pueblo, aún así sabiendo y viendo las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, aún ellos, la Biblia dice que Él los consideraba un pueblo duro de servicio. Esto mismo que viendo muchos milagros, viendo muchas cosas que demostraban que Dios era el verdadero Dios, aún así ellos persiguieron a sus profetas, mataron a sus profetas, cayeron en pecado, aparentaban, eran hipócritas, eran falsos. De la misma manera en que hoy en día nuestras iglesias se han llenado con nosotros de falsos cristianos. Que Dios nos ayude para poder ser como Cristo, ser fiel a nuestros principios, ser fiel a nuestro amor a Dios y ser fiel a nuestro amor por Cristo. Bien, continuemos. Eso fue también lo que Juan el Bautista dijo en el bautismo de Cristo. Dijo que él no tenía que ser bautizado, o él nos dio a entender que él no tenía que ser bautizado porque fuese un pecador. Más bien, él tenía, según lo que explicó Juan el Bautista, él tenía que cumplir con toda justicia. Y por lo tanto él fue bautizado para que se cumpliese la Escritura. Nosotros sabemos y entendemos que el bautismo es un bautismo de arrepentimiento, que es un bautismo de confesión de fe en Cristo, en el cual nos arrepentimos de todos nuestros pecados y abandonamos nuestra vieja manera de vivir para comenzar una vida a través del bautismo, una nueva vida, ser resucitados en un cuerpo glorioso, con un cuerpo de vida lleno del Espíritu Santo, el cual vamos a comenzar a vivir intentando ser justos, intentando poder cumplir con la voluntad de Dios, pero ya no por obligación o para ganarnos el favor de Dios, sino que hacerlo de la mejor manera que podamos como una muestra de gratitud, sabiendo y entendemos que quizás vamos a acertar en algunas cosas, pero vamos a fallar en otras. Y no porque queramos, sino porque nuestra naturaleza, en nuestro ADN hay una naturaleza caída que aún no ha sido redimida. ¿Somos salvos? Por supuesto, pero vamos camino a la perfección. Somos santificados gradualmente. Dios está obrando a nosotros hasta el último día de nuestra vida, hasta el día en que nos lleve con Él a la gloria. Ahí recién vamos a dejar de pecar, porque ya no estaremos en este cuerpo de muerte, sino que vamos a estar con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, junto a Cristo y junto a Dios.
Entonces, este es el punto de todo esto que les acabo de comentar. Si el Hijo de Dios habría ido desde la encarnación a la cruz sin una vida de tentación, si Cristo no hubiese pasado esta vida de tentación y de dolor para probar su justicia y su amor, no habría sido un Salvador adecuado para el hombre caído. Si Él no hubiese sido tentado en estas cosas, Él no hubiese sido un ejemplo para nosotros. Él tuvo que ser tentado para que Él nos mostrara que sí se puede, como hombre, sí se puede soportar algunas cosas. La mentira se puede cambiar, por supuesto, porque Él no mintió. Él sintió dolor, por supuesto, todos sentimos. Él fue tentado, por supuesto, pero nosotros también somos tentados todos los días. Él pudo rechazar la tentación, nosotros también podemos. El tema es que su amor era más verdadero que el nuestro. Por eso la Biblia dice que nosotros le amamos a Él no porque nosotros queramos amarlo, sino porque Él nos amó primero. No considerando nuestras fallas, Él decidió amarnos sabiendo cómo éramos. Pero ahora nosotros entendemos que cuando Él nos amó, ahora nosotros debemos y tenemos la obligación a través de nuestro compromiso, a través del bautismo, de nuestra confesión. Ahora tenemos el compromiso de poder hacer la voluntad de Dios por gratitud, de cumplir con su palabra por gratitud. ¿Ya no estamos bajo la ley? Por supuesto que no estamos bajo la ley, pero no significa que la ley haya sido abolida. Él cumplió con la ley, pero nosotros debemos deleitarnos en la ley de la misma manera en que Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Por eso su sufrimiento no solo absorbió la ira de Dios, sino que también realizó en su humanidad lo que correspondía como hombre. Y así demostrarnos que no hay nada de lo que Él no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todo esto lo hizo para aprender obediencia y para ser perfeccionado. Pero no solo lo aprendió Él, ahora nosotros también aprendemos de esta obediencia y por lo mismo nosotros comenzamos a ser perfeccionados por medio de Cristo en nosotros. Juan Calvino, siempre se me quedó grabado esta cita o esto que él decía, que todo lo malo que tú veas en mí, ese soy yo. Pero todo lo bueno que tú veas en mí, ese es Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que nosotros vivimos en la carne, ahora lo vivimos por causa de Él. Todo este sufrimiento, todos estos padecimientos, todas las aflicciones que vivamos en este mundo, son cosas pasajeras. Pablo también nos dice que todas estas aflicciones, todo esto que vivimos no se compara con la gloria futura. Todo esto que pasemos aquí es momentáneo, es algo pasajero. Quizás esto es un momento lo que vamos a vivir, pero lo que vamos a vivir en la eternidad no se compara con esto. Por lo tanto, luchemos y hagamos todo lo que esté dentro de nuestras manos para poder complacer a Dios y para poder obedecerlo a Dios en su misión y podamos llegar a Él todos los días en arrepentimiento y fe, sabiendo que Dios ya nos perdonó, sabiendo que Dios ya nos justificó por la justicia de Cristo imputada en nosotros y entendiendo que Él está trabajando, que Él nos está santificando progresivamente, día a día tras día, y está orando a nosotros. Si nos equivocamos, levantémonos. Vamos una vez más a la cruz, corramos a Cristo, pidamos perdón, arrepintamos de nuestros pecados y continuemos, avancemos, no nos detengamos, continuamos adelante. Si alguien te dice, tú hiciste esto así, pero tú también hiciste otra cosa. Aquí la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, porque todos nos descarriamos a uno. Y yo eso lo doy por hecho, porque hay muchas personas que a veces se creen perfectos o se creen justos porque hacen algunas cosas bien. Pero al fin y al cabo, el que produce el querer y el hacer en ellos es Dios. Así que todo lo que ellos se jactan es en vano. Porque todas las glorias de Dios y toda la obra que Él hace en nosotros, aún en los vasos de ira, todo aquello Dios lo utiliza para mostrar su poder en nosotros. Para poder ver en el error del otro, no un ejemplo para pecar, sino que un ejemplo para nosotros no cometer aquel error, pero también para ver que Dios también utiliza esas cosas para mostrarnos su poder y para mostrarnos su gracia y su misericordia, entendiendo que no somos mejores que ellos.
pero sí que necesitamos urgentemente ir a ellos para aprender también de ellos, para también aprender a mostrar el amor de Dios reflejado en Cristo, en nosotros a ellos, y ellos a través de nosotros ver a Cristo y ver a Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga.